Pensemos por un momento que estamos en una playa del Mediterráneo. Las olas rompen en la orilla y, entre la arena, nos encontramos una simple concha de berberecho, algo de lo más común. Ahora viajemos atrás en el tiempo. Imaginemos que esa misma concha, hace miles de años, se convirtió en la herramienta clave de una revolución tecnológica. Pues bien, de eso va esto. Hoy vamos a hablar de la cerámica cardial, una innovación que literalmente cambió la historia. Esta frase lo clava, ¿verdad? Es que resume a la perfección el cambio tan radical que supuso la cerámica. Por primera vez en la historia, el ser humano podía almacenar el excedente de las cosechas, proteger los alimentos de bichos y de la humedad, y sobre todo, cocinar de formas que eran completamente nuevas. Hace unos 7.500 años, esta tecnología llegó al Mediterráneo occidental y lo hizo con una marca de fábrica que no dejaba lugar a dudas. La decoración no era un simple adorno, no. Se hacía con la concha del berberecho, el Cardium edule, y de ahí, claro, le viene el nombre. Esta técnica se convirtió en el sello de identidad, en la firma de los primeros pueblos agricultores de toda la región. Y es que esta cerámica tan particular funciona para la gente que se dedica a la arqueología casi como un documento de identidad, un DNI de una cultura y una oleada tecnológica muy concretas. Cuando en un yacimiento aparece un trocito, un simple fragmento de cerámica cardial es la prueba definitiva de que la revolución neolítica había llegado hasta ese punto. Nos está diciendo a gritos que ahí se asentó una comunidad que ya sabía cultivar la tierra y criar su propio ganado. Vale, ahora vamos a meternos en lo más interesante, en la cocina del asunto. El cómo. ¿Cómo se las apañaban para fabricar estas piezas sin ninguna de las herramientas que hoy asociamos a la alfarería? Porque, ojo, aquí no había torno. Pues el proceso empezaba con una especie de química neolítica. A ver, la arcilla pura, sin más, tiene un problema. Cuando se seca, se agrieta. Para que eso no pasara, le añadían desgrasantes. Estos materiales, que podían ser arena, cuarzo machacado o incluso trocitos de cerámica vieja triturada, le daban estructura a la pasta y la hacían más porosa. Era el truco para asegurar que la vasija sobreviviera a todo el proceso. Una vez que tenían la pasta lista, la vasija se construía totalmente a mano. Usaban la técnica de los colombinos, que consiste en hacer unos cilindros de arcilla largos, como si fueran churros para que nos entendamos, y los iban superponiendo en espiral. Después, con los dedos y con alguna espátula de hueso o de madera, alisaban las paredes hasta que las juntas desaparecían por completo, consiguiendo una superficie que era sorprendentemente fina y regular. Pasamos ahora al toque final, al elemento más característico de esta cerámica, la decoración, que precisamente le da el nombre. Es que la simple concha de berberecho era una herramienta increíblemente versátil. No se usaba como un simple sello, ¿qué va? Se podía presionar directamente, claro, pero también se podía pivotar sobre la arcilla fresca para crear unos zigzags elegantísimos, o incluso arrastrarla como si fuera un peine para generar bandas con estrías. Una misma herramienta para un montón de expresiones artísticas distintas. Y esto nos deja claro que no estamos ante un arte casual. En yacimientos como la Cova del Olor, en Alicante, por ejemplo, los diseños son súper complejos y organizados, con triángulos y bandas que se adaptan a la forma de la vasija. Todo esto sugiere que la decoración era en realidad un código, una manera de expresar la identidad cultural del grupo. Con la vasija ya modelada y decorada llegaba el momento de la verdad, la fase más crítica y peligrosa de todo el proceso, la cocción. Y de nuevo, sin la tecnología que conocemos hoy en día. Aquí no había hornos cerrados ni nada parecido. La cocción se hacía en hoyos que se excavaban en el suelo. Ahí se apilaban las piezas, se cubrían con leña, con paja, con todo el combustible que tuvieran y se prendía una hoguera enorme. El control sobre la temperatura y el ambiente era mínimo, lo que convertía cada cocción en un auténtico desafío. El punto clave es que el color final de la cerámica nos da pistas científicas sobre cómo fue el proceso. A ver, si el oxígeno circulaba libremente, la cocción se llama oxidante y las vasijas salían con tonos rojizos. En cambio, si se limitaba el oxígeno, la cocción era reductora y entonces el humo penetraba en la pieza dándole colores grises o negros. De hecho, esas manchas irregulares que vemos en muchas de estas cerámicas son el testimonio de esas llamas incontroladas. Ya sabemos cómo se hacían, pero ¿para qué servían exactamente? ¿De qué manera transformaron la vida de la gente? Pues la gran variedad de formas que encontramos responde a necesidades muy específicas. Había vasijas globulares muy grandes para guardar el grano a salvo de los roedores y de la humedad. También había cuencos y platos para cocinar. Y muchísimas piezas tenían asas o perforaciones para poder pasarles una cuerda y así transportarlas o colgarlas, lo que ahorraba un espacio vital en las cabañas. Y este es, quizá, el cambio más profundo de todos. La cerámica permitió hervir alimentos.
Antes de esto, la dieta se basaba sobre todo en asados. Con las ollas llegaron los caldos, los guisos, las papillas de cereales. Esto supuso una mejora nutricional gigantesca y además permitió alimentar fácilmente a los niños pequeños y a las personas mayores. Y ya para terminar, vamos a ampliar un poco la perspectiva para entender la enorme importancia, tanto histórica como geográfica, de este estilo cerámico. Es que no fue un fenómeno local, ni mucho menos. La cerámica cardial se convirtió en el primer gran estilo artístico compartido en una región enorme. Encontrar sus fragmentos desde las costas de Italia hasta el Atlántico portugués es lo que nos permite hoy trazar el mapa de la expansión de un nuevo modo de vida, el neolítico. 7.500 años. Esa es la antigüedad de estas piezas. Nos están hablando desde una profundidad en el tiempo que es casi inabarcable, conectándonos directamente con los primeros agricultores y ganaderos de nuestras tierras. Al final, la cerámica cardial fue mucho más que simple vajilla. Estas vasijas, que nacieron del barro y fueron decoradas con una concha del mar, fueron los contenedores que permitieron a la humanidad asentarse, echar raíces y, literalmente, guardar en su interior las semillas de la civilización que estaba a punto de empezar.